Muy buenas noches a todos los asistentes. Vamos a dar inicio a esta sexta ponencia del día de hoy, que tiene como título Inteligencia Artificial para el reconocimiento facial con oclusión de una mascarilla. Esta ponencia del día de hoy llega gracias a la ponente Brenda Tafur. Y para poder iniciar correctamente esta sesión, vamos a darle la presentación debida, formal, para iniciar de buena manera. Brenda es estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Lima desde el año 2017. En base a su experiencia laboral, ha podido ser pasante de análisis de datos de diciembre de 2020 a mayo de 2021 en el Banco de Crédito del Perú, en la que ha realizado apoyo en la búsqueda y procesamiento de información para la generación de informes de gestión. También ha propuesto mejora de los procesos internos del área para poder mejorar la eficiencia del trabajo de los equipos, al igual que también analizar los procesos del área para poder alinear el trabajo con los objetivos y las metas de la empresa. Actualmente es becaria de Growth Hacking, Data Analytics desde junio de 2021 en el Banco Interbank, en la cual ha realizado tareas como la atención de pedidos para la generación de insights mediante Analytics, también la generación de reportes de productos financieros para el área central, como la búsqueda también de oportunidades de mejora en los procesos de los equipos digitales. Eso entre otras funciones, al igual que también queremos aprovechar la oportunidad de poder mencionar sus honores y premios que ella ha podido recibir. Actualmente ella posee una beca de excelencia académica y atlética por la Universidad de Lima desde el año 2018. También ha quedado en el top 3 de la hackathon Creamos Juntos, Redesign of the Open COVID Website 2021. Sin nada más que decir y dada esta presentación hacia Brenda, quiero darle el pase para poder iniciar la sesión de hoy. ¿Qué tal, Brenda? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, chicos. Bueno, primero gracias por la oportunidad de compartirles esta ponencia. Tengo que presentar pantalla. A ver, me avisan cuando ya se pueda ver, por favor. Ya se puede visualizar. Ya. El día de hoy, a ver, avancemos un poco rápido para no perdernos el partido, que imagino todos estamos expectantes. Y el día de hoy la ponencia es acerca de la inteligencia artificial para el reconocimiento facial con oclusión de una mascarilla. Bueno, creo que ya me han presentado, yo soy Brenda Tafur, y en esta ocasión les voy a hablar acerca de inteligencia artificial porque me encuentro realizando mi trabajo de tesis en visión computacional. Entonces vamos a partir del problema. ¿Cuál es la problemática o por qué deberíamos estudiar la inteligencia artificial aplicado a la oclusión con una mascarilla? Lo primero es el problema en cuanto a la seguridad. Es conocido que muchos países, o varios países del mundo, utilizaban la visión computacional, específicamente el reconocimiento facial, para la seguridad nacional. Sin embargo, con el uso generalizado de las mascarillas por la pandemia por coronavirus, los sistemas de reconocimiento facial se han visto afectados en cuanto a su precisión. Entonces, eso está relacionado con el segundo problema, que son pocos conjuntos de datos. Debido a que la pandemia ha surgido recién hace poco menos de 2 años, existen pocos datasets que están relacionados con oclusión de una mascarilla. ¿A qué me refiero? A que no existe tanta data de imágenes de personas utilizando la mascarilla. Entonces, recientemente existen pocas investigaciones en el área. Por ello, todavía es un área importante en el que podríamos estudiar o en el que podríamos hacer investigación. Y esto también viene relacionado con el cuarto problema, que es la reducción de efectividad de los sistemas de reconocimiento facial, ya que los sistemas de reconocimiento facial estaban entrenados para reconocer a las personas sin el uso de esas mascarillas. Entonces, cuando le pones a una persona
la mascarilla, el sistema reduce su efectividad. Empecemos con un marco teórico de cuáles son los conceptos relacionados a las redes neuronales convolucionales. Y empezaremos hablando, primero, ¿qué son las redes neuronales convolucionales? No sé si alguien en la sala tiene alguna idea o ha escuchado acerca de redes neuronales convolucionales. De repente pueden levantar la mano o simplemente escribir en el chat que no lo han escuchado antes. A ver, ¿para cuántos es la primera vez que están escuchando ese término? Vale. Ok, entonces empezaremos dando una introducción. Y es que las redes neuronales convolucionales son un tipo de redes artificiales donde las neuronas corresponden a campos receptivos de una manera muy similar a las neuronas de la corteza visual primaria en un cerebro neurológico. Eso quiere decir que estas redes neuronales intentan simular el funcionamiento de un cerebro biológico. Entonces, otro término que puede ser nuevo es, ¿qué es una convolución? Las capas convolucionales son los principales bloques de construcción que se utilizan en las redes neuronales convolucionales. Una convolución, en términos sencillos, es una simple aplicación de un filtro a una entrada que da como resultado una activación. La aplicación repetida del mismo filtro a una entrada da como resultado una capa de activaciones llamado mapa de características, que indican las ubicaciones y la fuerza de una característica detectada en una entrada como una imagen. Ahora, otro componente básico que también he mencionado es, entonces, ¿qué es una capa de agrupación? O en inglés, el pooling. El pooling, la función del pooling es reducir progresivamente el tamaño espacial de la representación para reducir la cantidad de parámetros y computación en la red. La capa de agrupación o pooling opera en cada mapa de características de forma independiente. Otro término relacionado también es el softmax. El softmax en verdad es una función que se utiliza principalmente para normalizar la salida de las redes neuronales para que quepan entre 0 y 1. O sea, es una función que está normalizada para que pueda devolvernos datos que estén en el rango de 0 a 1. Y se utiliza para devolver la probabilidad en la salida de una red. Y la normalización se calcula dividiendo el valor esperado de la salida por la suma del valor esperado de cada salida posible. Así, de esta manera, la función softmax es una función que convierte un vector de k valores en un vector de k valores reales que suman 1. Los valores de entrada pueden ser positivos, negativos, ceros o mayores que 1, pero el softmax los transforma en probabilidades entre 0 y 1 para que puedan ser interpretables. Y si una de las entradas es pequeña o es negativa, el softmax la convierte en una probabilidad pequeña. Y lo mismo si la entrada es muy grande, lo va a convertir en una probabilidad grande, pero siempre manteniéndose en el rango de 0 a 1. Asimismo, la función softmax también tiene el nombre de regresión logística de clases múltiples. Esto se debe a que el softmax es una generalización de la regresión logística que se puede utilizar para la clasificación de clases múltiples. Y su fórmula es muy similar a la función sigmoide que se utiliza para la regresión logística. Asimismo, la función softmax puede ser utilizado como un clasificador solo cuando las clases son mutuamente excluyentes. Ahora, otro término que van a escuchar bastante en las redes neuronales, en especial en las redes neuronales convolucionales, es el dropout. El dropout es una técnica en la que las neuronas seleccionadas al azar se ignoran durante el entrenamiento.
¿Y por qué haríamos eso? ¿Por qué se abandonarían algunas neuronas al azar? Esto es para que brinden una contribución a la activación de las neuronas y se elimine temporalmente algunos sesgos en los que se podría caer cuando se entrena estas redes neuronales. Y por último vamos a mencionar las funciones de activación. Las funciones de activación, existen varias funciones, sin embargo, una de las más conocidas es ReLU. Entonces, básicamente una función de activación es aquella que transforma entradas en salidas que tienen un cierto rango. Y la más conocida, una de las más conocidas es ReLU, que significa unidad de activación lineal rectificada. ¿Y cómo transforma ReLU su entrada? La función ReLU es su derivada, así que devuelve 0 si recibe alguna entrada negativa, pero para cualquier valor positivo devuelve ese mismo valor. Entonces la función agarra el máximo entre 0 y la misma entrada. Por lo tanto, siempre va a dar una salida que tenga un rango entre 0 a infinito. Ahora hablaremos acerca de las oclusiones faciales. Las oclusiones faciales se refieren a cualquier objeto o de repente cualquier característica que pueda restringir el reconocimiento facial. Por ejemplo, como se ve en la imagen, puede ser lentes, puede ser que de repente el cabello le tapa la cara al joven, puede ser gorros, pueden ser mascarillas, pueden ser pasamontañas. Y la oclusión ocurre cuando parte del rostro se encuentra oculto. Y esta obstrucción extrae las características del rostro, lo cual genera que se obtenga menos información para el sistema del reconocimiento facial. Como se puede ver en la imagen, hemos extraído una figura de un paper de CIA y otros del 2016. Entonces, en términos sencillos, un sistema de reconocimiento facial implica hacer una búsqueda de la identidad de un individuo en una base de datos, la cual previamente tiene almacenada imágenes de otras personas con las cuales va a realizar la comparación entre la imagen de entrada y una que se encuentra almacenada. Ello se realizará hasta que se encuentre, en el mejor de los casos, una imagen que coincida con las características buscadas. Estas etapas se pueden resumir en detección del rostro, preprocesamiento de la imagen, extracción de las características del rostro y reconocimiento del rostro. De igual manera, ese tipo de sistemas de identificación han sido bastante usados en los últimos años, ya que es un sistema de alta eficacia, que es muy simple y brinda mucha rapidez. Pero factores como la oclusión facial juega en contra de esos sistemas de reconocimiento. Además de las mencionadas, las oclusiones también son una iluminación muy fuerte que no permite que la imagen se vea correctamente. También puede ser la rotación. Si la imagen no se encuentra correctamente, por ejemplo, si hemos entrenado el sistema para que identifique las imágenes en una posición vertical, pero tú le das las imágenes en una posición horizontal o una imagen volteada completamente, esto va a tender a que el sistema desarrolle una mejor o arroje una mejor eficacia ante ese tipo de oclusiones. Así, el problema de la oclusión ocurre cuando parte del rostro se encuentra oculto, puesto que obstruye la extracción de las características. Asimismo, la oclusión parcial, por ejemplo, el uso de mascarillas, cambia el aspecto de nuestro rostro y eso causa la reducción en el entrenamiento del sistema. A su vez provoca errores al momento de comparar imágenes de individuos,
lo cual conlleva problemas de seguridad. Existen varias técnicas para los sistemas de reconocimiento facial. Sin embargo, esos no toman en cuenta el problema de la oclusión, lo que lo hace menos eficientes. Ellos se pueden evidenciar al comparar los resultados de eficacia entre algoritmos ante imágenes con y sin oclusión. Además, se ha presentado poca atención a los problemas de oclusión facial en comparación con otros problemas de reconocimiento facial, por lo que existe una necesidad de analizar de manera cuantitativa cómo es que se ven afectados estos sistemas. Ahora empezaremos a hablar acerca del aprendizaje por transferencia. En general, cuando se entrenan modelos, es muy complicado hacerlo desde cero. Es por ello que se utiliza el aprendizaje por transferencia. El entrenamiento de modelos profundos con una cantidad limitada de datos es difícil, ya que a veces se puede conducir a un problema de sobreajuste. ¿Qué quiere decir el sobreajuste? Que el modelo puede tener un rendimiento pobre en los datos de prueba, mientras que alcanza un rendimiento casi perfecto en los datos de entrenamiento. ¿Qué quiere decir el sobreajuste? En términos sencillos, que puede que tu modelo, con la data que tú le has dado para que se entrene, te puede realizar hasta casi un 100% de precisión, pero cuando tú le das datos nuevos para que el modelo se entrene, la precisión disminuye drásticamente. O sea, quiere decir que tu modelo está tan entrenado con solo la data que le has dado que no es capaz de poder aprender de otras imágenes. Además, si es que no se realiza con un modelo preentrenado, se necesita mucho tiempo para entrenarlos desde cero. Por ejemplo, existen modelos como el BGG-16 que han sido entrenados por investigadores en Oxford, y estos modelos, usualmente su entrenamiento ha demorado más de 2 semanas, y la cantidad de imágenes con los cuales se ha entrenado el modelo pueden llegar a superar el 1.000.000 de imágenes. Además, una de las formas, entonces, ¿cuál sería la solución si es que yo no quiero o no estoy en las condiciones de poder entrenar un modelo desde cero, ya que es muy complicado, tanto computacionalmente, como también es complicado reunir toda esa cantidad de imágenes para poder entrenar tu modelo desde cero? Para ello existe una solución que puede ser el aprendizaje por transferencia. Entonces, este aprendizaje por transferencia es una práctica común. ¿Y qué es lo que se hace? Es que se agarra un conjunto de pesos o sesgos con los que ya se ha entrenado el modelo previamente, y lo que haces básicamente es una estrategia de ajuste fino o fine tuning en inglés. Y una vez que tienes ese modelo preentrenado, tú le aplicas tus métricas, las métricas que quieres utilizar, y lo que se hace es que solo cambias algunos parámetros de la capa final o de la capa de inicio, y con ese modelo preentrenado, con sus sesgos también, tú entrenas tu nuevo modelo con la data que tú quieres, que tú quieres proveerle al modelo. Por ejemplo, en nuestro caso, estamos ajustando el modelo a data de personas con oclusión de una mascarilla. Y básicamente en eso nos estamos centrando para la investigación de tesis. Entonces, diversos autores han hablado acerca del aprendizaje por transferencia y lo han dividido en 3 tipos. Uno es el aprendizaje por transferencia inductivo. El segundo es el aprendizaje por transferencia transductivo, y el tercero es el aprendizaje por transferencia no supervisado. En el primero, que es aprendizaje inductivo por transferencia, la tarea de destino es diferente a la tarea de origen, independientemente de que el origen y el destino sean iguales o no.
Por otro lado, en el aprendizaje por transferencia transductivo, las tareas de origen fuente y de destino son las mismas, mientras que los dominios de origen y de destino son diferentes. Y por último, en el aprendizaje por transferencia no supervisado, en este no hay datos etiquetados en el dominio de destino, mientras que se dispone de muchos datos etiquetados en el dominio del origen. Ahora, pasaremos a hablar acerca del fine-tuning o el ajuste de precisión. Como había mencionado anteriormente, el fine-tuning permite utilizar los hiperparámetros de un modelo preentrenado a gran escala para realizar otra tarea de clasificación. El ajuste fino o ajuste de precisión significa tomar pesos de una red neuronal entrenada y usarla como inicialización para un nuevo modelo que se esté entrenando con datos del mismo dominio. A menudo, por ejemplo, suelen ser imágenes. Y es usado para dos propósitos, generalmente. Uno es acelerar el entrenamiento y dos es para superar el tamaño pequeño del conjunto de datos. En particular, en mi tema de tesis que estoy utilizando, es básicamente por esos dos motivos, porque la base de datos que tenemos con personas con evolución de una mascarilla es demasiado reducida a comparación con las bases de datos con los que son entrenados los modelos desde cero. Por ejemplo, algunos modelos son entrenados con más de 2 millones de imágenes, pero para una tesis no es posible encontrar a tantos voluntarios, tantas personas que puedan ser parte de. Entonces, para superar ese pequeño tamaño de base de datos que tenemos, es que utilizamos el fine-tuning. Y para utilizarlo hay varias estrategias. Por ejemplo, puedes entrenar toda la red inicializada y congelar algunos de los pesos previamente entrenados. Generalmente se utilizan capas enteras para congelar. Y suelen ser o la primera capa o las últimas capas. Ahora, vamos a hablar en específico cuáles son estos modelos preentrenados para el reconocimiento facial. Uno de ellos es BGG-16, y como se puede ver en la figura, esa es la arquitectura del modelo preentrenado de BGG-16. ¿Por qué 16? Es porque contiene 16 capas a lo largo de su arquitectura. Como se puede ver, en esa multiplicación, ¿qué nos quiere decir? Que las dos primeras es el ancho y el alto. Por ejemplo, está entrando una imagen a toda la red BGG, y el 3 significa que como esta imagen está en RGB, justamente hace referencia a los 3 colores primarios. Y como se puede ver, en cada una de las capas utiliza ReLU. ReLU es la función de activación de la que hablé previamente, y cada 2 capas se hace el max pooling. El max pooling es la función de agrupación, también de la que hablamos en los conceptos previos. Y como se ve, cada 2 capas se va agrupando. Por ejemplo, acá hay 2 capas, agrupa, 2 capas agrupa, luego 3 agrupa, y así hasta llegar al final. Y en la parte final se ven 3 capas de color celeste. Eso quiere decir que esas 3 capas son capas totalmente conectadas. ¿Y a qué me refiero con totalmente conectadas? Es que todas las salidas están conectadas con todas las entradas de la próxima capa. Y por último, se realiza el softmax, que es la función que te da los valores entre el rango de 0 a 1, para que te pueda ayudar a clasificar esa imagen en términos sencillos, en términos probabilísticos. Ahora, BGG-16 fue publicada en el 2015 por el Grupo de Geometría Visual, BGG en sus siglas en inglés, y la red ha sido entrenada con la base de datos ImageNet.
Debido al extenso entrenamiento al que ha sido sometida, es capaz de trabajar con gran precisión en grupos de datos bastante pequeños. Por ejemplo, la red BGG consta de 16 capas de convolución y tiene un campo receptivo pequeño de 3×3. Tiene una capa de max pooling de tamaño de 2×2 y un total de 5 capas de este tipo. De igual manera, después de la última capa de agrupación máxima, como mencioné acá, existen 3 capas totalmente conectadas. Y para la capa final utilizamos la función de clasificador softmax. También se aplica la activación ReLU a todas las capas ocultas. Asimismo, BGG puede aplicarse al reconocimiento facial y a la clasificación de imágenes desde BGG 16 hasta BGG 19. BGG 19 tiene una arquitectura muy parecida a BGG 16, solo que en este caso no van a ser 16 capas, sino 19 capas de convolución. Y el objetivo original de investigación de BGG sobre la profundidad de las redes convolucionales es entender cómo la profundidad de las redes convolucionales afecta la precisión y la exactitud de clasificación y el reconocimiento de imágenes a gran escala. Asimismo, la entrada de BGG se establece en una imagen RGB de tamaño 224 por 224 y se calcula el valor RGB medio de todas las imágenes del conjunto de entrenamiento. Y a continuación se introduce la imagen como entrada a la red de convolución BGG. Para ello se va a utilizar un filtro de 3×3 o 1×1 y el paso de convolución es fijo. Hay 3 capas conectadas totalmente en BGG que pueden variar de BGG 11 a BGG 19, según el número total de capas convolucionales más el total de capas totalmente conectadas. Ahora, una serie de BGGs son exactamente iguales en las 3 últimas capas totalmente conectadas. La estructura general incluye 5 conjuntos de capas convolucionales seguidas por un max pool. La diferencia entre estos tipos de BGG es que se incluyen más capas convolucionales en cascada en los 5 conjuntos de capas. Cuando me refiero a 5 conjuntos de capas, me refiero a estos. Estas 2 primeras se agrupan en una sola. Entonces, si contamos, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 conjuntos de capas. Acá podemos ver en mayor detalle, cuando se le introduce una imagen, cómo es que las capas convolucionales se van quedando con los aspectos más importantes o más representativos de una imagen, hasta reducirlo a píxeles. Cada vez, en cada conjunto, se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo, y al final lo único que queda es la función de clasificación softmax, que te dice qué probabilidad tiene en el rango de 0 a 1. Ahora pasaremos a ver las métricas de evaluación de un modelo. Para las métricas de evaluación de un modelo se puede usar la matriz de confusión. ¿Y qué es una matriz de confusión? Es una representación matricial de los resultados de las predicciones de cualquier prueba binaria que se utiliza a menudo para medir el rendimiento del modelo de clasificación o clasificador sobre un conjunto de datos de pruebas. La matriz de confusión es relativamente sencilla de comprender y esa es una de sus ventajas, pero sin embargo la terminología relacionada puede ser confusa. Por ejemplo, podemos apreciar una matriz de confusión con 2 etiquetas de clase. Cada predicción puede ser uno de estos 4 resultados que podemos observar acá. Puede ser un verdadero positivo, que es ese, true positive, que puede ser que un predicho sea verdadero y verdadero en realidad. O sea, que el modelo te diga es verdadero, y cuando tú le hagas
el entrenamiento con la data del test, cuando tú quieras validar que lo que el modelo te está diciendo es verdad, si concuerdan ambos, entonces eso sería un verdadero positivo. Pero también te puede dar un verdadero negativo, que es un true negative, que es que el modelo te arroja que algo es falso y cuando tú lo contrastas, en verdad es falso. Ahora, también tenemos el falso positivo, el false positive, que es una predicción de verdadero, que, o sea, que el modelo te va a botar que esta, por ejemplo, es una imagen bien clasificada, pero tú en verdad, cuando realizas el testeo, te das cuenta que eso es falso porque no está bien clasificada. Y también te puede dar un falso negativo, que es una predicción de falso, pero en la realidad es verdadero. Ahora, para hacer esto necesitamos realizar una prueba de hipótesis. Y para recordar que es una hipótesis, es una especulación o teoría basada en pruebas insuficientes que se presta para realizar más pruebas o experimentaciones. Con más pruebas, una hipótesis puede ser probada como verdadera o falsa. Entonces, decimos que una hipótesis es nula si es que no hay significancia estadística entre las dos variables de las hipótesis. Entonces, es la hipótesis la cual el investigador, nosotros como investigadores estamos tratando de refutar. Siempre rechazamos la hipótesis nula cuando es falsa y aceptamos la hipótesis nula cuando es realmente verdadera. Aunque las hipótesis se supone que son fiables, hay dos tipos de errores que pueden ocurrir. Estos errores se conocen como error tipo 1 y error tipo 2. En el error tipo 1 tenemos lo equivalente a los falsos positivos. ¿Qué quiere decir? Que el error de tipo 1 implica el rechazo de una hipótesis nula que es verdadera. Y también existe el error de tipo 2, que es equivalente a los falsos negativos. ¿Qué quiere decir? Es cuando aceptamos una hipótesis falsa nula. Ese tipo de error se llama error tipo 2 y también se le conoce como error de segundo tipo. Ahora, vamos a hablar de más métricas en general, aparte de la matriz de confusión que suele ser bien usada para el entrenamiento de modelos y para darte cuenta si en verdad lo que has entrenado se corresponde con lo que has testeado después. Las técnicas o las métricas más conocidas es la exactitud, la precisión, la exhaustividad, la puntuación F1, o en inglés también es F1 score, y la curva ROC. Empezaremos con la exactitud. La exactitud se da, por ejemplo, cuando nuestras clases son aproximadamente iguales en tamaño. Cuando nuestras clases son iguales en tamaño, podemos usar la precisión, que nos dará valores clasificados correctamente. La precisión es una métrica de evaluación común para los problemas de clasificación. ¿Qué nos quiere decir? Que es el número de predicciones correctas hechas como una proporción de todas las predicciones hechas. Por ejemplo, cuando tenemos un desequilibrio de clase, la precisión puede convertirse en una métrica poco fiable para medir nuestro desempeño. Por ejemplo, si tuviéramos una división de 99 entre 1 entre dos clases, A y B, donde el evento raro B es nuestra clase positiva, podríamos construir un modelo que fuera 99% exacto con solo decir que todo pertenece a la clase A. Claramente no deberíamos molestarnos en construir un modelo si no hace nada para clasificar la clase B. Por lo tanto, necesitaríamos diferentes métricas que desalienten este comportamiento. Para ello utilizamos la precisión y la sensibilidad en lugar de solo la exactitud. Ahora, la tercera métrica que también es bastante conocida es la exhaustividad. Entonces, ¿qué sucede cuando en realidad es un sí?
¿Con qué frecuencia, con la exhaustividad queremos medir con qué frecuencia predice un sí? Entonces, la exhaustividad es la tasa positiva, que es la proporción de los verdaderos positivos a todo lo positivo. Al igual que la exactitud, tanto la precisión como la exhaustividad son fáciles de calcular y comprender, pero requieren que establezcas unos umbrales. Además, la precisión y la exactitud solo consideran la mitad de la matriz de confusión. Ahora pasaremos a hablar de la puntuación F1. La puntuación F1 es la media armónica de la precisión que hemos conversado antes y la exhaustividad, donde la puntuación F1 alcanza su mejor valor en 1 y el peor en 0. ¿Y por qué utilizamos la media armónica en la puntuación F1? Porque la media armónica de una lista de números se inclina fuertemente hacia los últimos elementos de la lista. Tiende, en comparación con la media aritmética, a mitigar el impacto de los grandes valores atípicos o outliers y agravar el impacto de los pequeños. Ahora, para culminar hablaremos de la curva ROC, que también se utiliza bastante como métrica de modelos. La curva ROC se refiere a la curva de características operativas del receptor y mide el área bajo la curva. Este método también es muy útil para evaluar un modelo. Al trazar la tasa de positividad verdadera o sensibilidad frente a la tasa de falsos positivos, obtenemos esta curva como se puede ver en este gráfico. Esta curva nos permite visualizar el equilibrio entre la tasa de los verdaderos positivos y la tasa de los falsos positivos. Entonces, aquí medimos la sensibilidad y el 1 menos la especificidad. Y cuando la curva tiende a tener esta figura, es que decimos que un modelo está clasificando de una buena manera. Si es que la curva no es tan pronunciada, podríamos decir que el modelo es regular, ya que no se está realizando correctamente. Y si es que es totalmente lineal, podemos decir que el modelo no está realizando correctamente la clasificación. Entonces, esto es todas las métricas que hemos podido conocer el día de hoy. Como siguiente punto pasaremos a las preguntas que alguno pueda tener. Así que quedo atenta a cualquier pregunta que tenga en este momento. Hola, hola, ¿se me escucha? Muy buenas tardes, Brenda, sí se te escucha. ¿Cómo estás? Ah, ya, buenazo. ¿Qué tal? Sí, chicos, o sea, si es que tuvieran alguna duda, pregunta, de repente sí son términos nuevos, pero la idea es poder ir aprendiendo y familiarizándonos con esos términos. Igual, chicos, recuerden que si tienen alguna duda o consulta, pueden prender su micro, pueden escribir en el chat, o si es que han entendido todo lo que se ha comentado, pueden dejar un check o una manito arriba para saber que todo se ha entendido. Entonces, Para saber que están ahí. Claro. Entonces, por favor, nos apoyarían bastante con ello. Y por mi parte, Brenda, todo se ha entendido. Muy buena explicación ante todo. Y no sé, vamos a ir esperando que los chicos tengan alguna duda. Creo que Gerardo está levantando la mano. No sé si tienes alguna pregunta, Gerardo. Sí, buenas noches. Tengo entendido que redes neuronales son como una red que va aprendiendo a través de imágenes o a través de prácticas, ¿cierto? Después de cuántas prácticas o pruebas, como que se tiene una eficacia ya alta.
¿O siempre cada que le presente algo nuevo va a tener un error? Porque cada Eh, tengo entendido que se presentan cada, por ejemplo, yo vi un caso de una máquina o un robot que te trabajaba a través de red neuronal y le mandaban a ordenar un cuarto, por decir, de una forma, y le presentaban otro cuarto de diferente forma y presentaba errores porque las cosas las ponía diferentes. ¿Después de cuánto más o menos se estima de que ya esa máquina puede trabajar sola, por decir, adecuarse a cualquier lugar? sí, por ejemplo, eso depende mucho de si estás entrenando una red desde cero o estás utilizando aprendizaje por transferencia. Y también depende si es que estás utilizando aprendizaje por transferencia, qué imágenes, o sea, qué tanto se diferencian las imágenes de con los cuales previamente ha entrenado el modelo. Por ejemplo, yo en mi caso, en investigación, estoy utilizando 50 epochs o épocas. Épocas en general se les dice cuando todo el modelo aprende una vez y pasa otra vez y pasa otra vez y pasa otra vez y pasa otra vez. O sea, según lo que he podido leer en la literatura de investigación, es que utilizando aprendizaje por transferencia y utilizando la red BGG16, se podría tener una buena precisión, un buen accuracy en inglés, con 50 épocas. Pero como te digo, eso en verdad depende de cada investigación y de qué técnicas estés utilizando. Ah, ok, muchas gracias. Sí, sí, como se dice acá, en Machine Learning en general, no hay números mágicos, ¿no? No hay como que, sí, con 50 sí o sí aprende esta red. Depende de muchos factores, en verdad. Así es, chicos. Y si es que de repente también están realizando una investigación en Deep Learning o en visión computacional, de repente podríamos unir fuerzas o ustedes me podrían escribir a este correo, tafurbrenda@gmail.com, y ahí si tienen alguna duda, pregunta adicional o están realizando también su tema de tesis como yo en ese tema, me escriben y ahí si es que les puedo facilitar alguna información o de repente podríamos conversar, encantada. Ahí mis correos y mis redes sociales en general están abiertos a escuchar nuevas propuestas de investigación en este campo de visión computacional. Perfecto, Brenda. No sé si alguno de los presentes tiene alguna consulta, alguna pregunta, chicos, aprovechando que Brenda está acá para resolvernos todas las dudas con respecto a todo lo que es Deep Learning y todo lo que se ha conversado en el día de hoy. ¿Alguna duda más? ¿Consulta? Parece que no, Brenda. Entonces, bueno, antes de terminar, en primer lugar, agradecerle a todas las personas que nos han estado viendo por Facebook, por YouTube, agradecerles por su asistencia, agradecerles por su entusiasmo. Pero todavía no acaba la semana de ponencias. El día de mañana nos faltan 2 ponencias más, a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Entonces los esperamos en esos 2 horarios en nuestras plataformas de YouTube y Facebook. Y hasta el día de mañana. Nos vemos, chicos. Cuídense. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Nos vemos. Brenda, un segundito te pediría, por favor. Ya, me quedo. Perfecto, gracias. Ya. Creo que ya se cortó el... Bueno, no. Lo que pasa es que nosotros también tenemos Facebook y YouTube. Por eso a veces antes de los anuncios finales cortamos por ahí. Pero pues, dame un segundito. Ya. Sí, justo iba a comentar ello. Diego, lo que les pediría ahora a todos los presentes es que puedan prender su cámara para que podamos realizar la foto respectiva.
No sé si puedan prender cada uno de ustedes su cámara, porfa, si fueran tan amables.